Dios es maravilloso. No sé, tengo un ruido por aquí en monitores, no sé si alguien me lo puede quitar. Gracias, excelente. Levante sus manos, adore unos segundos, allí en silencio en su corazón. Ahora, allí en silencio, siga adorando. Ahora es su turno. Ahora le corresponde a usted ser alimentado. Dios en este momento no va a tomar un lápiz ni va a tomar una hoja para escucharme a mí, porque Dios no tiene nada que aprender de mí. Todo lo que yo pueda decir, Dios ya lo sabe. Dios no le ha dicho ahora a uno de sus ángeles asistentes: alcanzame una pluma o un lápiz o un papel, porque voy a anotar si este predicador dice algo nuevo. Ahora lo que se va a hablar es para usted. Usted ya alimentó a Dios. La adoración es alimento para Dios. Levante sus manos y allí en silencio hágalo. En su corazón. Allí en su corazón, no más. Dígale a Dios en silencio: Señor, quiero en esta hora adorarte, porque eres lo único que recibes de mí, mi adoración, el alimento de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí en esta noche. Gracias por todo lo que has hecho. Y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Qué bueno es Dios. Aleluya. Nos place poder estar una vez más aquí. Estuvimos creo que el 29 de noviembre. Sí, ¿verdad? 29 o 30 de noviembre fue, ¿verdad? Estuvimos acá del año pasado. Estuvimos aquí dos días y Dios nos bendijo. Y teníamos acá pensado regresar, creo que a finales de enero, pero hubieron algunos inconvenientes y no pudimos estar, pero siempre hay un tiempo que Dios ha marcado. Y me alegro una vez más de poder estar aquí. Igual saludar nuevamente al pastor Amán, su esposa. Estuvieron por Honduras hace un mes, ¿no? Un poquito más, ¿verdad? Y igual al pastor Elí, su esposa, la vez pasada igual lo saludamos. Igual al pastor, su esposa, ¿verdad? Que está acá con nosotros. A los que son de Honduras, pues les bendecimos también, ¿verdad? ¿Hay hondureños aquí? Qué bueno, levante la mano si es de Honduras usted. Bastante. Qué bueno. Quiero esta noche establecer algo, y quisiera que usted pues se tomara ese lindo tiempo, así como ha dispuesto a tomar su automóvil o cualquier otro medio para venir aquí, que prestara mucha atención. Sin duda lo que vamos a hablar ahora le corresponde a usted, porque todo lo que usted estaba haciendo no era para usted, era para Dios. Siempre vamos con la expectativa nosotros que Dios me va a dar, pero yo creo que las cosas tienen que comenzar a cambiar, que yo le llevo a Dios, no que yo voy a traer, porque siempre hemos actuado como mezquinamente: que Dios me va a dar, que Dios me va a entregar, y aun cuando salimos de las reuniones decimos qué bendición y salimos satisfechos, pero ¿quedó satisfecho Dios? Esa es la pregunta. Si Dios no ha quedado satisfecho, yo quiero decirle que todo quedó incompleto. Entonces el asunto es: ¿quedó satisfecho Dios? Porque usted no busca su satisfacción. Jesús dijo: el Hijo tiene una virtud. El Hijo nunca buscó agradarse a sí mismo. Jesús dijo: no busco mi gloria, no busco agradarme a sí mismo, busco agradar a mi Padre y busco hacer la voluntad de mi Padre. Entonces creo que tenemos que cambiar la perspectiva. Podría ser que a la salida usted vaya satisfecho y vaya contento y vaya feliz, pero ¿cómo quedó Dios? Yo quiero decirle, hermanos, que como dijo Pablo, no procuramos saberlo todo ni alcanzarlo todo, pero he entendido algunas cosas.
Pues Dios ha sido misericordioso y hemos entendido hoy que más que nosotros salir satisfechos y salir muy bendecidos, nuestro propósito es que Dios se vaya satisfecho. Y es importante entonces que cada reunión que vengamos, al final saquemos una conclusión: ¿se fue satisfecho Dios o quedó Dios satisfecho? Porque el problema es que satisfacer a Dios no es nada fácil, porque Dios es un Dios que siempre tiene hambre. ¿De qué? De algo que usted y yo le podemos brindar, lo que se llama adorarlo. Alaban a Dios. Qué bueno. Quisiera entonces que ahora usted preste oído, porque usted ya le dio a Dios, ya Dios comió, ahora usted va a comer. Esto que yo voy a predicar no se lo voy a predicar a Dios. Dios ahora no tiene un cuaderno a mano y un lápiz y bueno, a ver qué dice Noé de algo nuevo. Yo no voy a decir nada nuevo, Dios todo lo sabe, todito, ¿verdad? Pero podría ser que diga algo que usted no lo haya todavía escuchado. Podría ser, y si lo ha escuchado, no está de más recordarle. Hermanos, Dios nos ha encomendado algo, y para este lugar específico hemos estado escuchando que Dios quiere verdaderamente establecer. A veces cuando uno tiene grupos como ya gente más madura, ya ministros establecidos, pues tenemos nosotros un mensaje, por supuesto, y hablarle a un pueblo que va en crecimiento, una iglesia general, hay de todas las edades espirituales, pero vamos a tratar que todos podamos entender lo que Dios quiere decir, desde el más chico al más grande, que al final podamos entender. Y esta palabra no es para que solo un grupo la pueda tomar, sino que es una palabra que está adecuada para todas las edades. Por esa razón trataremos de ser lo más puntual posible y darle lo que Dios quiere que le demos. Días atrás el Señor nos mostraba algunas cosas. Estábamos viajando de una región en avión, de un sector del país a otro, y hay mucha vegetación allí. Y yo iba en el avión y una avioneta poco pequeña, y entonces en esos aviones pequeños donde el aire lo mueve para un lado y otro, usted sabe que todo el mundo se vuelve santo y se reconcilia y se afirma, porque parece esos asuntos se hace para sí. Y entonces yo me puse cerré mis ojos y yo tuve verdaderamente una especie de visión. Miré una gran selva, como cedros o caobas enormes. Y entonces yo le dije: Señor, ¿qué es esta montaña? Cedros, caobas. Entonces el Señor me dijo: mira, estos son personas, son depósitos, vasijas humanas, que yo he venido preparando, que yo he venido trabajando por mucho tiempo atrás, porque me dijo el Señor, reasegurando de que el vino y el aceite que voy a derramar en estos días no se pierda. La palabra reasegurar, quisiera que lo tomara en todos términos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor decía que Él ha derramado mucho vino y mucho aceite, a veces sobre depósitos que no han sido los correctos. Y me decía el Señor: estos depósitos, estas vasijas, son hombres o mujeres que han venido siendo traídos en un proceso de muchos años atrás, para que puedan ser manifestados en un determinado día y en un determinado tiempo. Y aparte me dijo: mira, a estos hombres y a estas mujeres, no solo sobre ellos voy a depositar mi vino y mi aceite, sino que a ellos también yo les voy a delegar los planos y los diseños que la iglesia de una u otra manera ha extraviado. Los planos y los diseños sobre los cuales Jesús estableció y fundamentó su iglesia están volviendo a casa, pero no están siendo entregados. Hoy no los van a manejar los niños, porque el problema es que los planos de la iglesia
Y todos sabemos que es cierto. Cualquiera los ha manejado, cualquiera los tiene. Entonces, cuando los tiene alguien inapropiado, inadecuado, entonces comenzamos nosotros a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces los planos están volviendo a casa. Ahora, estos planos están siendo entregados en manos de personas, en este caso hombres, mujeres, que ya han logrado un nivel de madurez. En la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, los planos y los diseños no los tenían los diáconos, tampoco los manejaban los ancianos, que los ancianos pues era un nivel de gobierno en la iglesia, ni tampoco servidores. Los planos en la iglesia los manejaban los padres apostólicos. Y cuando la iglesia quería hacer algo, quien tenía la orden, la voz, a quienes acudía el resto de personas, era a los apóstoles, a los padres. Hermanos, la iglesia es un edificio según la escritura. 1 Corintios 3:9 dice que la iglesia es un edificio. Nosotros no podemos ser tan irresponsables, si cabe la palabra, como hijos de Dios, comenzar a edificar algo tan sagrado y tan delicado sin planos y sin diseño. Dios, siempre que ha llamado al hombre a edificar, siempre dio diseños y siempre le pidió a aquellos que llamó a edificar: háganlo conforme a como yo se los he mostrado, no vayan a agregarle. Cuando Dios llama a Noé, Dios le dio diseño a Noé. Dios no le dijo: hacete un arca y mira cómo sale. Le dio todas las medidas. Le dio primero, segundo y tercer piso. Le dijo cuántas ventanas le pusiera, cuántas puertas, ¿verdad? Qué tipo de material de madera iba a ser empleado en esa construcción. Y dice en la escritura que Noé lo hizo conforme a lo que Dios le había mostrado. Luego Dios llama a un hombre llamado Moisés y le dice: bueno, necesito que hagas un tabernáculo. Y incluso le dijo: lejos del campamento. Todo el que quiera adorar, que pague el precio. Y entonces lo hizo fuera del campamento y le dio diseño. Dice la escritura que dos veces Dios llama a Moisés y le dice: mira, Moisés, asegúrate de hacerlo conforme a como te ha sido mostrado en el monte. Mire lo que dice la Biblia: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Dos veces Dios le llama a Moisés y le dice: quiero que edifiques el tabernáculo, pero que sea edificado conforme a lo que te ha sido mostrado en el monte. Y dice la escritura que Moisés lo hizo conforme a todo lo que Jehová lo había mandado. Lo hizo tal, no le agregó. Moisés salió bien. David, antes de morir, Dios le había hablado y le dice: mira, vos no me vas a edificar casa a mí, has derramado mucha sangre, casa va a edificar Salomón. Entonces David llama a Salomón y le pone plata en las manos. Le dice: Salomón, aquí hay dinero de ofrenda del pueblo, aquí tengo una ofrenda personal que he tomado, pero también aquí están los planos del edificio que vas a edificar. Y dice la Biblia que Salomón hizo el templo conforme a como iba en el diseño y como iba en el plano. Volviendo entonces nosotros a la iglesia. La iglesia es un edificio. 1 Corintios 3:9, Efesios 2:21 habla que somos edificio de Dios. Entonces no podemos nosotros venir y querer construir o edificar la iglesia del Señor sin planos. Son grandes proyectos divinos: el arca de Noé, el tabernáculo de reunión en los días de Moisés, el templo en los días de Salomón, y en estos días el edificio a levantar, a edificar, se llama Iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Preste oído, escúcheme. Entonces, si la iglesia es un edificio, nosotros no podemos venir a inventar, hermanos. No podemos inventar. Yo creo que
que si nosotros comenzamos a hacer cosas para Dios y no tenemos planos, no tenemos diseño, lo que estamos haciendo es construyendo. Cuando usted tiene un constructor, un albañil, y él no tiene un plano, usted le pregunta, ¿qué está haciendo aquí? Él le va a decir, estoy pegando un ladrillo. Pero si usted llama a un maestro de obra, a un ingeniero, el ingeniero no le va a decir estoy construyendo, le va a decir estoy edificando un edificio para tal cosa. El ingeniero sabe perfectamente qué es lo que está haciendo, porque él es el que maneja los planos, él es el que maneja el diseño. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso dígale que está a su lado, los diseños de Dios están volviendo a casa. Tóquelo y dígale, por favor, están volviendo a casa. Amado, Dios es un Dios de diseños. La iglesia apostólica de los primeros días fue una iglesia exitosa, con resultados, porque trabajó bajo los diseños de Dios. Los pocos resultados que la iglesia ha tenido o han sido casi nulos, el problema es que han estado construyendo y no edificando porque han estado sin planos. Hay un manto que Satanás ha querido tirar a la iglesia, en algunos lugares le ha resultado, donde ha permitido ese manto de oscuridad, ha permitido o ha impedido que la iglesia pueda ver los planos y la iglesia pueda ver los diseños. Siempre a través de la historia el diablo ha querido que los planos y los diseños estén ocultos. En los días del rey Josías, dice la Biblia que Josías ordena que las paredes de la casa de Dios sean reparadas, porque estaba llena de grietas. Y la gente, los sacerdotes y todos los encargados de reconstruir, cuando estaban reconstruyendo las grietas, ellos se encuentran en medio de las paredes, oculta en medio de las paredes, allí estaban la ley de Dios, los rollos de la ley de Dios. Vienen los sacerdotes y corren ante el rey Josías y le dicen: rey, hemos reparado las grietas de la casa de Dios, pero hay una noticia más. Le dice: hemos hallado los libros, hemos hallado el rollo de la ley de Dios. En el lenguaje que estamos hablando, hemos hallado los planos y hemos hallado los diseños. El rey Josías, un hombre apasionado, un hombre que tenía un corazón para Dios, le dice: ¿y qué dice el plano? ¿Qué dice el diseño? Le dice que cada año hay que celebrar esta fiesta, hay que hacer esto, y empezó a redactarle lo que la ley de Dios decía. El rey Josías llamó desde el más chico al más grande, desde el niño más pequeño al más grande, lo reunió y les leyó públicamente lo que Dios decía en ese libro. Entonces el rey Josías dice: ordeno que se haga conforme a lo que ese libro dice, que las cosas se vuelvan a hacer conforme a lo que el plano y el diseño original dice. Hemos dejado a Jehová, nos hemos apartado de sus caminos, nos hemos apartado de su modelo. Entonces el rey Josías, que es un padre apostólico en el Antiguo Testamento, llama al pueblo y le dice: tenemos que volver a hacer las cosas tal como están escritas en ese libro. Mire qué interesante esto. Luego dice la Biblia que todo Israel fue convocado e hicieron las cosas conforme a lo que Dios lo había ordenado o conforme a lo que Dios lo había mandado. Cuando la Biblia habla en Jeremías 6:16, dice la escritura: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Mire, hermano, lo que el profeta Jeremías está diciendo: señores, vuelvan al diseño, vuelvan al modelo, vuelvan al plano original. Yo he estado diciendo que volver a la senda antigua es como que usted va aquí y a la izquierda hay un rótulo que dice hacia el reino de Dios, pero usted se fue recto. Hay gente que ya lleva miles de kilómetros avanzada. Podría ser que ya no le dé tiempo de regresar, porque no tenga tiempo o el combustible o la gasolina no le ajuste. Pero otros, si han pasado apenas unos cuantos kilómetros, pueden regresar.
Pregúntele al hermano que está al lado a ver si se ha pasado demasiado. Pregúntele. Porque ese es el tema. Y nosotros entonces decimos, escúcheme, nosotros creemos que en este afán, a veces en esta vida desenfrenada que vive el hombre, afanada, nosotros creemos que vamos recto hacia el cielo. Y de repente Dios nos pone hombres, nos pone profetas, de aquí conmigo, nos pone hombres de Dios en el camino que nos llaman a volver a la senda antigua. Yo siempre creo que habrá gente que va a regresar, pero estoy seguro que habrá gente que no va a volver. Mire qué interesante esto. Entonces, la senda antigua es volver al camino correcto, es volver a edificar, es volver a fundamentar y a establecer las cosas tal como Dios las ha pedido. Mire, habrá cosas que a mí me duele, hermanos, y mentiroso fuera, y exagerado, pero he pasado horas tras horas y noches tras noches llorando, viendo la iglesia vagar sin rumbo. No tiene un diseño la iglesia. Hemos estado reunidos, tenemos cultos, pero no sabemos hacia dónde vamos. No hemos oído lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, los diseños, los planos tienen que volver a la iglesia. Entonces, pararse parados en los caminos y preguntar por la senda antigua está diciendo: vuelvan a los planos originales, vuelvan al diseño original. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dale un aplauso a Cristo Jesús. Y cuando estamos hablando nosotros de diseños, la vez pasada yo hablaba algo así, que Dios le dio a la iglesia, cuando el Señor edificó la iglesia, cuando el Señor pare la iglesia, da luz a la iglesia, Él dijo: la iglesia va a tener tantas ventanas, tantas puertas, tantos, el piso va a ser de este material, la tubería de agua va a ir por acá, la tubería de gas por aquí, la energía eléctrica por aquí. Él diseñó todo eso. Entonces decíamos que entre el diseño, Dios a la iglesia apostólica le dio propósito a su iglesia. Punto 2, que yo no lo voy a recordar hoy porque sería como predicar de nuevo el mensaje. Aparte de propósito, Dios le dio a esa iglesia visión, le dio pasión. Punto 4, la iglesia apostólica trabajó con un ministerio quíntuple. Dijo el Señor: la iglesia que yo edifique va a funcionar con el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Le dio un espíritu de unidad, una ligadura del espíritu. Ellos hicieron una alianza con el Espíritu Santo. El Señor dijo: esta iglesia no será iglesia que trabajará sola, sino que el Espíritu Santo será Señor allí, ¿verdad? Una iglesia sencilla y unas características que yo mencionaba la vez pasada. Y quiero agregar esta noche. El Señor dijo en el diseño: esta iglesia no será una iglesia huérfana, tendrá padres. Y de eso quiero hablar. Mire, ustedes son hijos de esta casa, y preste atención a lo que voy a hablar hoy. La iglesia de Dios, la iglesia que el Señor diseñó, el Señor dijo: esta iglesia tendrá padres. Eso duele, ver la iglesia en orfandad, sin padres. Cuando nosotros hablamos de padres, no estamos hablando de pastores, porque no todo pastor es un padre. Hay pastores, pero hay pastores padres. No todo apóstol es padre. Hay apóstoles padres y hay apóstoles que no son padres. Hay evangelistas y hay evangelistas padres. Porque la paternidad no tiene que ver con algo como con el título. La paternidad es algo de funcionalidad. Tiene que ver con algo con función. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a mí me marcó honestamente la vez pasada. Me detuve un poco en un hombre que muy poco aparece en la Biblia. Y voy a hablarle yo de un padre que aparece en el libro de los Hechos, un padre apostólico llamado Bernabé.
A Bernabé casi nadie lo predica. Todo mundo predica de Pablo, el campeón del evangelio, el que escribió 14 epístolas. Todo mundo habla de Pablo. Y durante yo soy cristiano, oiga bien lo que le voy a decir, no me acuerdo haber oído un mensaje de Bernabé. Todos predican de Pablo. Pero hermanos, no hubiera habido un Pablo si no hubiera un Bernabé. Así es que la gloria mayor se la lleva Pablo. Pero si fuéramos honestos, todo mérito sería de Bernabé. Pablo llega, escúcheme, a Cristo por una conversión sobrenatural. Y dice la Biblia que cuando Pablo se convierte, la iglesia no le creía. Pablo era un asesino. Y él llega y le dice: hermanos, ahora yo soy de la banda de ustedes, me hice cristiano, soy de la mara de ustedes. Y la gente no creía. La iglesia, dice la Biblia, que empezó a tener desconfianza de Pablo. Capítulo 9 de Hechos. Yo solamente le doy unos cuantos lecturas porque normalmente tiene que ir en clase conmigo. Mira lo que dice la Biblia en 9:20 de Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No creían en él. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aparece aquí este padre espiritual, el hombre que está en el anonimato, llamado Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando nadie está creyendo en Pablo, escúcheme esto,